La niebla se aferra a las montañas como un sudario. Villa Esperanza, en las profundidades de los Andes peruanos, parece un lugar olvidado por el tiempo. Un par de calles empedradas, casas de adobe con techos de teja roja, y un silencio que pesa. No es la tranquilidad de un pueblo pacífico. Es la quietud de algo que espera. Algo que observa. En 2018, la vida en Villa Esperanza era, como describe el párroco local, Padre Mateo, simple, tradicional, en armonía con la naturaleza. La mayoría de los habitantes eran descendientes de los incas, manteniendo vivas sus costumbres y creencias ancestrales. La agricultura era la principal fuente de ingresos, y el tiempo, como en cualquier pueblo, se marcaba con el sol, las estaciones y, por supuesto, los relojes. Pero un día, algo cambió. Un día, los relojes empezaron a fallar. No uno, no dos, sino todos. Relojes de pared, relojes de pulsera, relojes de sol, todos se detuvieron. A las 3:17 de la tarde. Exactamente. Al principio, se atribuyó a un fallo eléctrico, a una tormenta solar, a cualquier explicación lógica. Pero las tormentas no habían afectado a Villa Esperanza en semanas, y las líneas eléctricas funcionaban perfectamente. Los relojes, de marcas y modelos diversos, simplemente, dejaron de avanzar. Isabel Vargas, una maestra jubilada y la cronista no oficial del pueblo, recuerda el pánico inicial. Era como si el tiempo se hubiera negado a seguir fluyendo. La gente estaba asustada. Algunos decían que era una señal, un castigo de los dioses. Otros, que era el fin del mundo. Lo extraño no era solo que los relojes se detuvieran. Era como lo hacían. Todos, simultáneamente. Y a la misma hora. Como si una fuerza invisible hubiera pulsado un botón, congelando el tiempo en Villa Esperanza. El gobierno peruano envió un equipo de científicos para investigar. Ingenieros, físicos, geólogos, todos llegaron a Villa Esperanza con sus instrumentos y sus teorías. Pero nada tenía sentido. No había anomalías electromagnéticas, ni campos magnéticos inusuales, ni ninguna explicación racional para lo que estaba sucediendo. El líder del equipo científico, el doctor Ricardo Morales, un físico reconocido a nivel nacional, se mostró escéptico al principio. Pensé que era una broma, una histeria colectiva. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que algo realmente extraño estaba pasando. El doctor Morales y su equipo comenzaron a documentar cada detalle, la hora exacta de la detención de los relojes, los tipos de relojes afectados, las condiciones climáticas, la geología del área. Descubrieron algo inquietante: Villa Esperanza se encuentra sobre una zona de actividad sísmica inusual. No terremotos frecuentes, sino una sutil vibración constante, casi imperceptible, que parece estar relacionada con la detención de los relojes. Pero la vibración no era la única anomalía. Los investigadores también notaron un aumento en las actividades paranormales. Sueños vívidos y recurrentes sobre figuras ancestrales, voces susurrantes en la noche, objetos que se movían solos. La gente del pueblo aseguraba haber visto luces extrañas en las montañas, y sombras que se movían entre los árboles. Padre Mateo, aunque profundamente religioso, se mostró consternado por la creciente histeria. La fe es importante, pero no podemos ignorar la ciencia. Y la ciencia no tiene explicación para esto. El doctor Morales, a pesar de su escepticismo inicial, comenzó a considerar otras posibilidades. Se sumergió en la historia y las leyendas locales, buscando pistas en el pasado ancestral de Villa Esperanza. Descubrió que el pueblo fue construido sobre las ruinas de un antiguo templo inca dedicado al dios del tiempo, Viracocha. Se decía que Viracocha tenía el poder de controlar el tiempo, de detenerlo, de acelerarlo, de retrocederlo. Una leyenda en particular llamó la atención del doctor Morales, la leyenda del corazón del tiempo, un artefacto sagrado que, según se decía, contenía la esencia del tiempo mismo. Se decía que el artefacto estaba oculto en algún lugar del templo, y que solo podía ser encontrado por alguien con un corazón puro y una conexión profunda con la tierra. El doctor Morales, junto con Isabel Vargas, comenzaron a buscar el corazón del tiempo. Exploraron las ruinas del templo, siguiendo las pistas de la leyenda. Descubrieron pasajes secretos, cámaras ocultas,
y jeroglíficos ancestrales que describían el poder del artefacto. Pero no estaban solos en su búsqueda. Una presencia oscura parecía estar observándolos, acechándolos en las sombras. Un sentimiento de peligro constante los envolvía, como si algo no quisiera que encontraran el corazón del tiempo. Una noche, mientras exploraban una cámara subterránea, el doctor Morales y Isabel Vargas fueron atacados por una fuerza invisible. Sintieron una presión intensa en el pecho, como si estuvieran siendo aplastados por una fuerza invisible. Isabel Vargas cayó al suelo, inconsciente. ¿El doctor? Morales luchó con todas sus fuerzas, pero fue superado. Cuando despertó, se encontró solo, en la oscuridad. Isabel Vargas no estaba a su lado. Los relojes, como siempre, estaban detenidos a las 3:17 de la tarde. ¿El doctor? Morales regresó a la ciudad, derrotado y confundido. Presentó un informe al gobierno peruano, pero sus conclusiones fueron descartadas como producto de la histeria colectiva. El caso de Villa Esperanza fue archivado, olvidado por la mayoría. Pero el doctor Morales nunca olvidó lo que había visto en Villa Esperanza. Continuó investigando, buscando respuestas en libros antiguos, en documentos históricos, en la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas. Descubrió que Villa Esperanza no era el único pueblo en el mundo donde los relojes habían dejado de funcionar. Había otros casos similares, en diferentes partes del mundo, aunque menos documentados. Todos los casos, sin embargo, compartían un patrón común, la presencia de sitios arqueológicos antiguos, vinculados a culturas ancestrales que adoraban al tiempo como una deidad. ¿El doctor? Morales llegó a la conclusión de que los relojes no se estaban deteniendo por causas naturales. Estaban siendo afectados por una fuerza externa, una energía ancestral que se manifestaba a través de los sitios arqueológicos. Volvió a Villa Esperanza, solo esta vez, no como científico, sino como buscador de la verdad. Quería saber qué había pasado con Isabel Vargas, y qué era esa fuerza oscura que acechaba en las montañas. Al llegar a Villa Esperanza, descubrió que el pueblo había cambiado. La gente estaba más silenciosa, más taciturna. El miedo se había apoderado de sus corazones. Padre Mateo le contó que Isabel Vargas había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía dónde estaba, ni qué le había sucedido. ¿El doctor? Morales continuó su búsqueda, siguiendo las pistas de la leyenda del corazón del tiempo. Descubrió una nueva cámara subterránea, más profunda y más antigua que las anteriores. En el centro de la cámara, encontró un altar de piedra, y sobre el altar, un objeto brillante y pulsante, el corazón del tiempo. Al acercarse al artefacto, sintió una energía poderosa que lo envolvía. Vio imágenes de su pasado, de su presente, de su futuro. Vio la verdad sobre Villa Esperanza, sobre el corazón del tiempo, sobre la naturaleza del tiempo mismo. El tiempo, se dio cuenta, no es una línea recta que va del pasado al futuro. Es un ciclo, una espiral que se repite una y otra vez. Y el corazón del tiempo es la llave para controlar ese ciclo. Pero el control tiene un precio. El precio es la pérdida de la libertad, la pérdida de la individualidad, la pérdida de la propia identidad. En ese momento, una figura surgió de las sombras. Era Isabel Vargas, pero no era la Isabel Vargas que recordaba. Sus ojos brillaban con una luz extraña, y su voz resonaba con una autoridad desconocida. «Has encontrado el corazón del tiempo», dijo Isabel Vargas. «Pero no estás preparado para entender su poder». ¿El doctor? Morales se dio cuenta de que Isabel Vargas había sido poseída por la fuerza oscura. ¿Qué acechaba en las montañas? La fuerza oscura, la esencia misma del tiempo ancestral, había encontrado un huésped para manifestarse en el mundo. Isabel Vargas se abalanzó sobre el doctor Morales, intentando tomarle el corazón del tiempo. ¿El doctor? Morales luchó con todas sus fuerzas, pero fue superado. Isabel Vargas lo derribó al suelo, y se preparó para asestar el golpe final. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. El corazón del tiempo comenzó a vibrar con una energía intensa. La cámara subterránea tembló, y las paredes comenzaron a derrumbarse. Isabel Vargas gritó de dolor, y la luz extraña que brillaba en sus ojos se apagó. La fuerza oscura fue expulsada de su cuerpo, y cayó al suelo, inconsciente. ¿El doctor? Morales se levantó, temblando, y miró a su alrededor.
La cámara subterránea estaba a punto de colapsar. Tenía que escapar, y rápido. Se llevó a Isabel Vargas a rastras, y corrió hacia la salida. Lograron salir de la cámara justo antes de que se derrumbara por completo. Cuando llegaron a la superficie, se encontraron con un pueblo diferente. Los relojes, por primera vez en años, estaban funcionando. El tiempo, como si nada hubiera pasado, había vuelto a fluir. El doctor Morales y Isabel Vargas nunca volvieron a hablar de lo que había sucedido en Villa Esperanza. El gobierno peruano cerró el caso, y Villa Esperanza volvió a su vida cotidiana. Pero el doctor Morales sabía que la verdad era mucho más compleja de lo que nadie podía imaginar. Sabía que el tiempo era un misterio profundo y peligroso, y que el corazón del tiempo seguía oculto en algún lugar de las montañas, esperando a ser encontrado de nuevo. Y en Villa Esperanza, cada vez que alguien mira un reloj, se pregunta: ¿realmente estamos controlando el tiempo, o es el tiempo el que nos controla a nosotros?